19 de febrero de 2026. A las 3 de la madrugada, gritos de libertad, patria y vida. Y abajo, Díaz-Canel. Rompen el silencio en la prisión provincial de Canaleta, en Ciego de Ávila. Los presos se han amotinado. Y no es un motín cualquiera, es una rebelión contra el régimen. Una rebelión que está siendo reprimida brutalmente en este momento, y el detonante fue brutal. Según el testimonio de una expresa política difundido por la organización Prisoners Defenders, un joven preso, casi un niño, protestó porque no le daban comida. Estaba desmayado de hambre. Los guardias lo golpearon brutalmente y horas después apareció ahorcado en su celda. El régimen dijo que fue suicidio, pero los presos no lo creyeron porque saben cómo funciona el sistema. Saben que cuando un preso protesta, lo golpean. Y si el preso muere, dicen que se suicidó. Y eso fue la gota que derramó el vaso. Los presos dijeron basta. Empezaron a gritar, empezaron a golpear las rejas, empezaron a exigir libertad. Según reportes del líder opositor José Daniel Ferrer, quien estuvo en contacto directo con presos dentro de Canaleta, el motín comenzó en la madrugada y se extendió durante todo el día. Ferrer publicó audios donde se escucha a un preso decir: mira, a las 7 de la mañana, ahora la presión aquí, estos bicharracos están atormentando, tiro. Y en ese audio se escucha claramente cómo los guardias disparan balas de goma, cómo usan gas pimienta. Pero los presos no se rinden, y lo que les voy a revelar hoy es la historia completa del motín en la prisión de Canaleta. ¿Cómo empezó? ¿Cuáles son las condiciones inhumanas que lo provocaron? ¿Cómo respondió el régimen? ¿Cuántos muertos hay realmente? Y lo que dijeron congresistas de los Estados Unidos que el régimen no quiere que escuchen. Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita. Y si ya me sigues, comparte este video, porque esta información tiene que llegar a cada cubano dentro y fuera de la isla. Para entender por qué los presos se amotinaron, tienen que entender las condiciones en las que viven, condiciones que son una tortura diaria. Puertas adentro en Cuba hay tensión en la prisión de alta seguridad de Canaleta. Al grito, libertad, patria y vida. Escuchen. Mira, son las 7 de la mañana ahora. La prisión aquí en Canaleta. Mira. En el video escuchamos a los presos que gritan libertad, patria y vida. Abajo Díaz-Canel. ¿Qué exigen los reclusos? Lo mismo que exige el pueblo cubano. El Ministerio del Interior describió el motín como una violación grave del reglamento penitenciario, pero esa versión oculta la verdad, porque el motín no fue causado por violaciones del reglamento, fue causado por hambre, por maltrato, por condiciones inhumanas. Según los reportes de Prisoners Defenders, los presos en Cuba sufren desnutrición crónica, reciben una comida al día insuficiente, de mala calidad, muchas veces en mal estado. Y no solo es el hambre, los presos enfermos no reciben tratamiento, los que tienen enfermedades crónicas no reciben medicamentos y muchos mueren por falta de atención médica. A eso súmenle el hacinamiento, las celdas sobrepobladas. Los presos duermen en el suelo, sin colchones, sin mantas, y la violencia. Los guardias golpean a los presos regularmente. Los mantienen en celdas de castigo, sin luz, sin ventilación, sin agua. Y según reportes de Diario de Cuba, entre los heridos graves del motín están Yorkis Vargas Ramos, miembro del grupo disidente Cuba Primero, y Yumel Rodríguez Carbó, preso por delitos a común. Y esto revela algo fundamental. El motín no fue solo de presos comunes, también participaron presos políticos. Y eso es lo que más aterroriza al régimen, porque si los presos políticos y los presos comunes se unen, si gritan las mismas consignas, entonces el régimen tiene un problema serio. Y ahora la parte que realmente importa, porque la respuesta del régimen al motín fue una represión brutal. Una represión que probablemente dejó varios muertos, una represión que el Ministerio del Interior está tratando de ocultar. Según el testimonio difundido por Prisoners Defenders, fuerzas especiales del Ministerio del Interior, conocidas como las avispas negras, entraron a la prisión y lo hicieron con una violencia extrema. Las avispas negras son las fuerzas de élite del Ministerio del Interior. Son entrenadas para reprimir motines, para controlar disturbios, para usar la violencia sin límites. Y eso es exactamente lo que hicieron en Canaleta.
Según los audios que salieron de la prisión, las fuerzas especiales usaron balas de goma, usaron gas pimienta, usaron gas lacrimógeno y usaron bastones para golpear a los presos. Y según el testimonio de la expresa política, la represión fue brutal. Dijo, testigos hablan de al menos 7 muertos. Sacaron ataúdes y ambulancias en la madrugada. Y José Daniel Ferrer confirmó algunos de los nombres de los fallecidos. Según Ferrer, entre los muertos se encuentran Walfrido Archival, conocido como Pilita, y Eduardo Rodríguez Ulloa, conocido como el Chinito de Colorado. Y Ferrer también dijo que podría haber una treintena de heridos, que las visitas a la prisión han sido suspendidas y que muchos presos van a ser trasladados a otras provincias. Y aquí está lo que el régimen no quiere que sepan. La represión no se detuvo cuando los presos dejaron de resistir. Continuó, porque después de que las fuerzas especiales recuperaron el control de la prisión, sacaron a los presos de las celdas, los metieron en celdas de castigo y los golpearon uno por uno, según el testimonio citado por Prisoners Defenders. Y eso es aterrador, porque revela que el régimen no solo reprimió el motín, también ejecutó a presos, mató a un niño, mató a un preso con trastorno psiquiátrico y probablemente mató a otros. Balas de goma, bastonazos, patadas, donde varios familiares me fueron avisados también, que me avisaron de que fueron arrastrados varios reos, que no se sabe si iban muertos o no, no se sabe, no te puedo confirmar eso, pero sí iban en mal estado, donde fueron montados varias personas, muchas personas en ambulancia dirigidas hacia el hospital, y también muchos carros de la policía política, donde fueron transportados muchos reos hacia institución policial. En estos momentos todavía la cosa sigue caliente y se me vuelven a comunicar conmigo que es muy probable que en horas de la tarde comience de nuevo el motín. Y el Ministerio del Interior finalmente reconoció el motín, pero lo hizo de una forma que oculta la verdad. Según el comunicado del MININT publicado el 21 de febrero, el orden se restableció con racionalidad y determinación y agregó, sucesos como estos transgreden la tranquilidad del sistema penitenciario y recibirán el rigor de la legalidad socialista en beneficio de la seguridad colectiva. Pero esa descripción oficial es una mentira, porque no hubo racionalidad, hubo brutalidad, no hubo determinación, hubo masacre y el comunicado no menciona muertos, no menciona heridos, no menciona las condiciones inhumanas que causaron el motín. Solo dice que el orden fue restablecido. Y eso es típico del régimen, ocultar la verdad, negar la represión, culpar a los presos. Y ahora llegamos a la parte que cambia todo, porque mientras los presos de Canaleta gritaban ¡libertad!, mientras el régimen enviaba a las avispas negras a masacrarlos, en Washington algo histórico estaba pasando. Congresistas de los Estados Unidos se reunieron y lo que dijeron no fue retórica política, no fue un discurso para las cámaras, fue una sentencia. Empecemos por el congresista Carlos Jiménez, un hombre que abrió su intervención con una frase que el régimen debería tatuar en su memoria. Los días de este régimen están contados. No dijo podrían estar contados, no dijo ojalá, dijo están contados. Certeza, como quien declara algo que ya sabe que va a pasar. Y añadió, este régimen tiene que irse, este régimen tiene que irse ahora. Son una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y tiene que irse ahora. Lo repitió 3 veces. No fue un accidente, es un martillo que golpea 3 veces el mismo clavo. Y ese clavo es el ataúd del régimen. Después tomó la palabra la congresista María Elvira Salazar, una mujer que lleva décadas documentando los crímenes de la dictadura. Y lo que dijo fue análisis político frío y contundente. Solo hay 2 caminos, el camino de la represión y la derrota, porque al final ya no tienen los recursos para sostener la represión por mucho tiempo. Relean esa frase. Salazar acaba de decir exactamente lo que conecta Washington con Canaleta. ¿Recuerdan por qué los presos se amotinaron? Por hambre, porque el régimen no tenía recursos para alimentar a sus propios presos. Y cuando un régimen no puede reprimir, colapsa. Y Salazar añadió algo que en 65 años de dictadura nunca se había dicho con tanta convicción desde el Congreso de los Estados Unidos.
Por primera vez en 65 años tenemos una gran esperanza de que lo que está pasando en Cuba, la miseria, la tortura y todo lo que los cubanos han tenido que vivir, está llegando a su fin. Y cerró con una frase que debería escucharse en cada celda de Canaleta: el momento de la verdad ha llegado, el momento de la libertad para el pueblo cubano está aquí y lo que vendrá será histórico. Pero lo que dijo el congresista Mario Díaz-Balart no fue solo una advertencia, fue una sentencia con nombre y apellido. Díaz-Balart explicó que el régimen tiene opciones. Igual que a Maduro le dijeron que podía irse a Rusia o a Siria, el régimen cubano también tiene opciones. Y entonces dijo lo que convierte esta reunión en algo histórico. La segunda opción no es mantenerse en el poder, no es buscar alivio para el régimen, no es negociar para comprar tiempo. La segunda opción es que queden, o como Mussolini o con Solimán. Conversaciones para cuando el régimen se larga, sea el de La Habana, el de Managua, el de Teherán, eso sí. Y vamos a estar otra cosa muy interesante. El presidente Trump, él habla con todo el mundo. Es interesante, él está dispuesto a hablar y hasta reunirse con todo el mundo. Pero está muy claro cuál es el propósito. Y él ha estado muy claro. Este régimen a 90 millas no es aceptable. No es aceptable y que conste, como dijo María Elvira y como hemos dicho todos nosotros, no hay negociaciones para que el régimen pueda mantenerse en él, para que darle migajas al pueblo cubano. Aquí solamente hay una forma, una salida y un futuro para el pueblo de Cuba, que es la libertad absoluta y plena. Y la pregunta es si esos que el dinosaurio y los que los rodean quieren ellos buscar. Y por cierto, yo no puedo hablar por la administración, pero yo creo, porque lo vimos en el caso de Maduro, que le dieron opciones. Si quieren ir a Rusia a vivir en Siria, perfecto. Esa es una opción que tiene. La segunda opción no es mantenerse en el poder, no es buscar alivio para el régimen, no es negociar para comprar tiempo. La segunda opción es que queden o como Mussolini o con Soleimani. Esas son las otras opciones. Analicen cada palabra. Díaz-Balart está dibujando el mapa del destino del régimen con precisión quirúrgica. No mantenerse en el poder, no buscar alivio, no negociar para comprar tiempo. Los juegos diplomáticos que el régimen usó durante décadas para sobrevivir se acabaron. Mussolini, el dictador italiano, capturado, ejecutado y colgado boca abajo en una plaza pública, o Solimán, el líder del ISIS, rastreado y eliminado en una operación militar. Esas son las opciones reales que Díaz-Balart le pone sobre la mesa a Raúl Castro y a Díaz-Canel. Y Díaz-Balart también habló de los pilotos de Hermanos al Rescate, los 4 estadounidenses que el régimen asesinó a sangre fría hace 30 años. Hombres que volaban sobre el estrecho de la Florida buscando cubanos que se lanzaban al mar en cualquier cosa que pudiera flotar para escapar de la dictadura. Y el régimen derribó sus aviones en aguas internacionales a sangre fría. Y Díaz-Balart dijo lo que el régimen lleva 30 años esperando que el mundo olvidara. No se puede asesinar a estadounidenses a sangre fría y salir con total impunidad. No estamos dispuestos a olvidar y simplemente fingir que no sucedió. La exigencia fue directa. Exigimos que la persona que dio la orden de manera premeditada para asesinar a estos 4 individuos sea acusada de asesinato. Esa persona tiene nombre, Raúl Castro, y la senadora Ashley Moody, con la autoridad de quien fue fiscal, lo confirmó. Este caso nunca se enfrió, es un caso caliente. Si mantenemos nuestra insistencia en que la justicia retrasada no se convierta en justicia denegada, entregaremos lo que Estados Unidos promete. Y Silvia Iriondo, sobreviviente del ataque, lo describió con palabras que no se pueden olvidar. 3 pequeñas avionetas indefensas y desarmadas salieron para intentar encontrar ese pequeño punto en el océano que le dijera a Hermanos al Rescate que había una vida, que había un hombre, una mujer, niños tratando de escapar. La obra más noble de la humanidad es la de salvar vidas. Eso dijo Silvia Iriondo, y el régimen asesinó a los hombres que hacían esa obra. Y aquí está la verdad que el régimen no quiere que sepan.
Nadie sabe con certeza cuántos muertos hay en el motín de Canaleta, porque el régimen está ocultando la información, está negando el acceso a la prisión, está suspendiendo las visitas y está trasladando a los presos a otras provincias para ocultar la evidencia. Lo que ocurrió en Canaleta, Cuba, no fue un incidente, fue una masacre. Y esa es la palabra correcta, masacre, porque el régimen no solo reprimió un motín, ejecutó a presos, mató a personas desarmadas, mató a personas que solo estaban exigiendo comida y dignidad. Y aquí está lo que necesitan entender. Este motín no es un incidente aislado. Es una señal de que el sistema penitenciario cubano está al borde del colapso. Es una señal de que los presos ya no tienen miedo. Es una señal de que el régimen está perdiendo el control. Y la pregunta más importante es, ¿cómo va a terminar todo esto? Y la respuesta depende de lo que pase en las próximas semanas. Porque si el régimen continúa reprimiendo brutalmente, si continúa negando comida a los presos, si continúa manteniendo condiciones inhumanas, entonces habrá más motines en Canaleta, en otras prisiones, en todo el país. Y si hay más motines, si los presos empiezan a organizarse, si empiezan a gritar consignas políticas, entonces el régimen tendrá que decidir: o mejora las condiciones en las prisiones o reprime brutalmente cada motín. Y el régimen probablemente elegirá la represión porque no tiene recursos para mejorar las condiciones, no tiene comida para alimentar a los presos, no tiene medicinas para tratarlos, no tiene nada. Y eso significa que habrá más muertes, más masacres, más represión brutal, pero también significa que los presos van a seguir resistiendo porque ya no tienen nada que perder, porque ya no tienen miedo, porque saben que el régimen está al borde del colapso. Y esto conecta directamente con lo que está pasando fuera de las prisiones, porque mientras los presos se rebelan en Canaleta, el pueblo cubano está sufriendo las mismas condiciones: hambre, falta de electricidad, falta de combustible, falta de medicinas. Y si el pueblo pierde el miedo, si empieza a salir a las calles, si empieza a gritar las mismas consignas que los presos de Canaleta, entonces el régimen colapsa. Y eso es lo que más aterroriza a Raúl Castro y a Díaz-Canel, porque saben que cuando el pueblo pierde el miedo, las dictaduras caen. Entonces, recapitulemos todo lo que hemos revelado hoy. El 19 de febrero, a las 3 de la madrugada, los presos de la prisión de Canaleta en Ciego de Ávila se amotinaron y lo hicieron gritando: libertad, patria y vida. Y abajo, Díaz-Canel. El detonante fue el asesinato de un joven preso que protestó porque no le daban comida. Lo golpearon brutalmente y horas después apareció ahorcado en su celda. Las condiciones en las prisiones cubanas son inhumanas. Los presos pasan hambre, no reciben atención médica, viven en hacinamiento y son torturados regularmente. El régimen respondió con una represión brutal. Fuerzas especiales del Ministerio del Interior, las avispas negras, entraron a la prisión, usaron balas de goma, gas pimienta y bastones. Y según testimonios, hay al menos 7 muertos y una treintena de heridos. El Ministerio del Interior reconoció el motín, pero evitó hablar de muertos, evitó hablar de la represión brutal y dijo que el orden fue restablecido con racionalidad y determinación. Una mentira. Y la pregunta más importante es: ¿cómo va a terminar todo esto? Y la respuesta es que probablemente habrá más motines, más represión, más muertes, porque el régimen no tiene recursos para mejorar las condiciones y los presos ya no tienen miedo. Y Canaleta es una señal de que el régimen está perdiendo el control. Una señal de que el pueblo cubano, dentro y fuera de las prisiones, está perdiendo el miedo. Y cuando un pueblo pierde el miedo, las dictaduras caen. Ahora, esto es lo que necesito de ustedes. Compartan este video, compártanlo con cubanos dentro de la isla, compártanlo con la comunidad de Miami, compártanlo con organizaciones de derechos humanos, porque esta información tiene que llegar a todos. Y déjenme en los comentarios sus respuestas a estas preguntas. Primera pregunta: ¿creen que habrá más motines en otras prisiones cubanas? Segunda pregunta: ¿creen que el régimen está ocultando el número real de muertos en Canaleta? Y tercera pregunta: ¿creen que los presos de Canaleta son héroes por gritar patria y vida y abajo Díaz-Canel? Cuarta pregunta: ¿creen que las palabras de Díaz Balart, Jiménez y Salazar en el Congreso de los Estados Unidos son una señal real de que la administración Trump está lista para actuar contra el régimen cubano o son solo palabras políticas sin consecuencias? Quinta pregunta: cuando Díaz Balart dice que las únicas opciones para el régimen son como Mussolini
o con Solimán? ¿Creen que Raúl Castro y Díaz-Canel están tomando esa advertencia en serio? Y sexta pregunta, 30 años después del asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate, ¿creen que finalmente veremos a Raúl Castro acusado de asesinato ante la justicia de los Estados Unidos? Quiero leer sus opiniones, quiero saber qué piensan, porque ustedes son parte de esta comunidad y juntos estamos exponiendo las verdades que las dictaduras quieren ocultar. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: libertad para los presos de Canaleta y se le acabó el tiempo al régimen, para que sepa que viste el video completo. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita. Y recuerden, los presos de Canaleta gritaron lo que el pueblo cubano piensa, pero tiene miedo de decir. Gritaron libertad, gritaron patria y vida, gritaron abajo Díaz-Canel. Y por eso fueron masacrados. Pero su grito no será en vano, porque ese grito es el grito de un pueblo que ya no tiene miedo. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.